Tardes, bienvenido a todos los participantes y por supuesto también bienvenido a nuestros panelistas, ¿eh? No sé si vamos a hacer un panel, exactamente la idea es hacer un panel, pero por lo menos presentar un tema que eventualmente podamos discutir, ¿no? Y por supuesto puedan hacer preguntas los participantes. Eh, eh, Esto está pensado para que lo hagamos en una hora. Si nos extendemos un poquito, a lo mejor nos podemos extender, pero yo pienso que hemos pensado que una hora está bien para esto, ¿no? Y tratar de hacerlo más bien dinámico. Eh, Bien, y las preguntas las pueden hacer por chat, ¿no? Así que acá estamos viendo los panelistas en el chat y podemos interactuar vía chat con preguntas o consultas y también eventualmente eh, em, haciendo la pregunta directamente, hablando. Bien, les quiero presentar a Cristian Lucchesi y a Miguel Musa, que está conmigo. Que ellos son especialistas, Cristian es especialista en cloud y Miguel en blockchains. Ellos han preparado cursos de la facultad, en cursos de cloud y blockchain precisamente. Y bueno, ellos tienen una amplia experiencia en estas especialidades. Me llamo Sigifredo Lengre, yo soy profesor de la facultad y por muchos años me he especializado en BPM o en optimización de procesos, etcétera. Y así que bueno, se podría decir que también tengo bastante experiencia en el tema. El tema que nos convoca hoy día, que a mí me parece y lo hemos discutido varias veces con varios especialistas, es en BPM el enlace que falta para la transformación digital. Transformación digital es un concepto que se ha puesto bastante, digamos, de moda o un tema que está bastante en boga. Nosotros creemos que para que este cambio de la organización a una organización, entre comillas, altamente automatizada y por lo tanto, altamente eficiente, tiene que hacer uso de herramientas o de métodos que les permitiría mantener esta transformación de manera continua. La transformación digital no es la idea de que se haga de un momento a otro, sino que la transformación digital es todo un proceso, ¿no? Y que finalmente se transforma en una cultura de transformación. Entonces, los elementos culturales, elementos organizacionales, elementos tecnológicos y elementos de eficiencia organizacional son todos elementos que tienen que ser articulados en una acción de largo plazo. Y nosotros creemos que BPM propone esa acción. Esto no es una cosa nuestra, en realidad está en la literatura, está bastante en la literatura, de BPM como algo que aglutina nuevamente la transformación digital como herramienta en general de optimización de la empresa. BPM significa Business Process Management. Y le hemos puesto dos, ¿no? Transformación digital 2, porque el año pasado ya hicimos la transformación digital 1 con el mismo nombre, pero bueno, dejamos algunas cosas que son precisamente las ideas que queremos presentar ahora, ¿no? Y lo que queremos presentar más bien es cómo hacer de la transformación digital es un proceso de largo plazo, ¿no? Un proceso sostenido, un proceso que se pueda incluso, valga la redundancia, autosostener, y que no sea una, una, un- una moda que emerge y que en algún momento perdemos el control y desaparece, sino que en algo que lo podemos articular con un montón de otras herramientas. Así que esa es la idea. Eh, entonces voy a presentar un poco la idea de la necesidad de que la organización pueda tener transformación digital. Esa es la primera. ¿Por qué la transformación digital? Bueno, aquí está una figura del pit stop
el pit stop probablemente es como una organización que es como el sumum, ¿ah?, de una organización entre comillas casi perfecta, ¿ah? Aquí ustedes pueden ver en esta figura que cada uno sabe lo que tiene que hacer, las tareas están muy definidas, hay un tercero, fíjense, curiosamente hay un tercero que le ha dicho a cada uno lo que tiene que hacer, es un proceso altamente tecnológico. De hecho, si ustedes se fijan, en cada uno de los miembros del pit stop llevan un casco que está comunicado, está coordinado con el resto de los miembros. Hay no solamente habilidades técnicas de los que están preparando el vehículo, sino que hay habilidades que son muy difíciles de imitar por un computador como es el piloto. Entonces, y además está de la velocidad, ¿no? Aquí hay velocidad no solamente del vehículo, sino que hay una velocidad para cambiar el vehículo en condición de la carrera. Hay como dos velocidades, ¿no? Está la velocidad del vehículo y además está la velocidad de cambio de las condiciones del vehículo. O sea, lo que se hace acá en el vehículo es para ajustar el vehículo a las condiciones de la carrera. Ahora, para poder hacer esto que está acá, se requieren varias condiciones. Se requieren condiciones técnicas, se requieren condiciones organizacionales y por supuesto se requieren condiciones humanas, ¿no? Yo voy a hablar sobre la primera condición, que está un poquito más lejos de lo técnico, que son condiciones organizacionales. Para partir, por supuesto, a cosas más técnicas, pero primero condiciones organizacionales. Y esto me parece importante porque muchas veces, si no se consideran estas condiciones organizacionales, bueno, puede resultar todo en un total fracaso. En primer lugar, este tipo de tecnología requiere que haya monitoreo del comportamiento del vehículo. Aquí, si ustedes ven, en el pit stop, en el caso de la Fórmula 1, y en carreras menos sofisticadas también existe, un control minuto a minuto de lo que hace el vehículo. Si ustedes se fijan al lado izquierdo arriba, a la 1704, la 1705, 170500, 1705 30 minutos, 30 segundos, se va monitoreando un montón de parámetros de comportamiento del vehículo. ¿Ah? Es la temperatura del motor, entonces sabe que son motores que funcionan más de 92 grados, que es la temperatura de un motor común y corriente. Son motores que funcionan sobre 200 grados. Son motores altamente exigidos. No solamente la temperatura, sino que también la presión, la calidad del aceite, las componentes del aceite. Es muy importante, por ejemplo, saber si el aceite contiene o no contiene fierro, una cierta cantidad de fierro, porque el fierro significa un cierto desgaste, y el desgaste hay que introducirle alguna componente al motor que eventualmente disminuya la eficiencia del motor, pero mantenga el motor funcionando antes que se destruya, ¿no? Son cosas que tienen que hacerse. Y eso depende de la temperatura ambiente, depende de la exigencia que se le haga al vehículo, depende de las maniobras, depende si está lloviendo o no está lloviendo, etcétera. Entonces, no solamente se trata de saber qué ocurre, detalle, minuto a minuto, segundo a segundo, sino que se trata de saber por qué ocurre esto. Y esto que tenemos al lado derecho abajo son análisis causales de lo que va ocurriendo, lo que va ocurriendo con el vehículo. Es decir, descubrir por qué el vehículo tiene un desgaste prematuro, por qué el desgaste de los neumáticos se está produciendo y cuáles ruedas habría eventualmente que cambiar. ¿Por qué la temperatura del motor tiene que reducirse en 20 grados, etcétera, etcétera? Entonces hay no solamente un análisis de qué ocurre, sino de por qué ocurre. Y eso permite reconstruir un plan, ¿ah? Reconstruir en tiempo real un plan durante la carrera. Hay un plan básico durante la carrera, pero ese plan básico es manipulado, es cambiado durante la carrera, ¿no? Entonces, este monitoreo es esencial en las organizaciones de este tipo, ¿no?
Y de hecho, esto que se ve en Fórmula 1 también existe en las organizaciones. Aquí tenemos una organización, tenemos el piso superior, que es el piso, digamos, el estratégico, que está pensando en el largo plazo que la empresa o la organización tiene que hacer. Luego tenemos un piso, un segundo piso, que es el piso, y este está dividido en dos, ¿no? Que es el piso del análisis, ¿ah? El análisis del diseño, las mejores prácticas, eventualmente simulación, costeo basado en actividades, optimización, etcétera, etcétera. Pero este piso, segundo piso, está compartido con el monitoreo, que es la fase que vimos antes. Y a esto se le llama, en el caso de procesos, se le llama process mining, ¿eh? Y luego hay un piso inferior, que el primer piso, para nosotros en castellano decimos esto primer piso, eh, que es la operación de la empresa, ¿no? Ahí tenemos los sistemas, eventualmente sistemas estándares, ¿no? El Customer Relationship Management, el Supply Chain Management, el Supply Relationship Management, el ERP, etcétera, etcétera, y sistemas de integración, que está tratando de integrar estos sistemas que eventualmente son de distintos proveedores. Y aquí yo quería rescatar, esto es lo que hace la Fórmula 1, esto lo hace la Fórmula 1. Yo quería rescatar que esta idea del process, porque esta idea del process mining nos permitiría decir qué está concretamente con los procesos. Cuánto se está demorando, cuánto está costando, cuál es el cuello de botella, dónde está ocurriendo algo, dónde hay que liberar, dónde hay que poner más recursos, dónde hay que automatizar, dónde hay que tecnologizar, dónde introducir más tecnología, etcétera, etcétera. ¿Ah? De manera muy inteligente, de tal manera de no sacar grasa, o bien si al sacar grasa no saquemos músculo, ¿no? Sino que tratemos de ser muy eficientes donde introducir tecnología, donde introducir digitalización. Y eso es lo que yo quiero mostrar ahora, ¿no? En lo que viene de ahora. Un ejemplo muy simple donde partimos de este caso del monitoreo, construimos un proceso y después de la construcción del proceso, ejecuta ese proceso y se vuelve a monitorear. Pero lo interesante es que partimos de la minería de procesos, ¿no? Partimos de la obtención automática de cómo está ejecutándose un proceso. Y eso es lo interesante, ¿no? Partimos de identificando automáticamente o semiautomáticamente qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Eso es lo que yo quiero mostrar. Aquí hay un caso de procesamiento de orden que está hecho con SAP, y esta es una herramienta que permite hacer lo que yo acabo de mostrar, que es, se llama PPM, se llama Process Performance Manager. Entonces ahí está la identificación de cuellos de botella de distintos procesos, ¿no? De manera automática o semiautomática, ¿no? Hay un monitoreo de lo que está ocurriendo. Acá. Entonces, lo que voy a mostrar entonces es un caso muy simple en que vamos a partir de la sección del paso 5, y del paso 5 que aparece ahí nos vamos a ir al paso 2, luego al paso 3 y el paso 4 lo vamos a, comillas, pensar, y ahí le voy a dejar o le voy a dejar la palabra a Cristian y a Miguel para que nos hablen del paso 4, que tiene que ver con las nuevas tecnologías, que son tecnologías habilitantes actualmente y que son extraordinariamente potentes, como cloud y blockchains, ¿eh? Que nos permiten implementar y hacer automatización de manera muy veloz y de manera controlada, ¿no? No de manera descontrolada como uno pudiera pensar, ¿no? Entonces, repito, voy a mostrar un poco el paso 5, y del paso 5, lo voy a hacer al revés esta cosa, ¿no? Y del paso 5 nos vamos a ir al 2. El 4, el paso 4, se lo voy a dejar que nos haga una presentación conceptual a Cristian y a Miguel. Y el paso 1 es un paso súper importante. De hecho, el paso 1, que tiene que ver con el problema estratégico, que tiene que ver con la identificación de procesos, con la identificación de un pool,
de proyectos o la identificación de un pool de procesos para mejorar, que estén orientados, que estén alineados con la estrategia de la organización o con los objetivos organizacionales, es un paso súper importante que hay que estudiarlo también, ¿no? Pero no lo voy a ver en esta oportunidad, ¿no? Eso se puede ser otra presentación. Entonces yo voy a ver el 5, después nos vamos al 2 y le voy a dejar el 4 a Cristian. Voy a ir al 5, después al 2, al 3. Entonces el 5 se le llama Process Mining, minería a proceso. Aquí está lo mismo hecho con un lenguaje más técnico, pero es lo mismo que está acá. Voy a ir entonces al 5. Entonces el 5, en el 5, espero que me esté viendo, ¿no? En el 5 voy a partir con el 5. El 5 consiste en que yo voy a ir a las bases de datos, voy a ir al sistema de administradores de base de datos y voy a capturar lo que se llama los event log. Los event log son los registros de lo que ocurrió. Normalmente lo que ocurrió en las bases de datos, si no tengo un workflow, no existe un workflow, pero tengo base de datos, a lo menos, tengo sistemas administradores de base de datos, me dice qué se ejecutó, cuándo se ejecutó, quién lo ejecutó, eso me lo dice mínimamente. ¿Qué se ejecutó, qué se hizo, quién lo ejecutó y cuándo el stamp, cuándo se ejecutó algo, ¿no? Eso es lo que yo tengo mínimamente. Y esos son registros de eventos de las bases de datos que están en la base de datos, que se pueden obtener con bastante facilidad y nos pueden servir de manera muy, muy importante, porque de ahí yo puedo obtener el qué fue lo que ocurrió, igual que en el caso de la Fórmula 1. Y puedo hacer un análisis. Eso es lo que quiero mostrar ahora. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo un event log. Tengo al lado izquierdo dice complete log. Tengo un evento, un log, un registro completo. Tengo 2.500 casos. 2.500 casos. O sea, hay un proceso que se ejecutó 2.500 veces. Y aquí están los 2.500 procesos. Aquí están, en la parte superior, están los 2.500 procesos. Y ahí está el tiempo, en realidad, de lo que se demoró. Desde que se comenzó hasta que se demoró. Entonces, por ejemplo, este que está acá, el que está mostrando acá, es un log completo. Se recibió una orden de producción, si me están leyendo al medio. Después se verificó la orden formalmente, se registró una factura, se gatilló el pago y terminó el proceso. Eventos que se fueron registrando de datos y ahí se dice cuándo, ¿no? Este fue el 12 del 7 del 2022, dice esta mala la fecha, pero ¿no? El 12 del 7, ¿no? Este fue a las 5:31:12, 5:31:12, este fue a las 6:13, este fue a las 7:21, este fue el mismo día, ¿no? En un día se ejecutó. Aquí tengo otro, fíjense que aquí interesante, este tiene 5 eventos, 1, 2, 3, 4, 5, Production Order, Formal Verification, Invoice Registration, y este tiene 7, Production Order, Formal Verification, Invoice Registration. Ahí tiene estas dos adicionales, Release Invoice, Authorization Received, etc. Y si cuenta, este es un caso real, pero bastante simple. En realidad tiene 5 eventos, tiene 7, disculpa, 5 eventos, 5. no se está visualizando tu pantalla, está en fondo gris. No se está visualizando nada. No, solo se ve tu puntero, te lo comento. Pucha, a ver, entonces ya sé. Debes haber compartido solo solo de, PowerPoint. tengo que cambiar del... ya. Sí, perdón. Stop sharing. Sí, ya, ok. Entonces tengo que share nuevamente. Oh, qué tontera. Ya, disco. Ahí sí, ¿no? Ahí está perfecto. Es correcto. No, oye, estuve hablando no sé cuántos ratos y no sabía que no está. No, me olvidé de cambiar, ¿no? Entonces lo que yo decía que voy a tomar el log de evento de las bases de datos. Y este evento tiene 2.500, ¿no? 2.500 registros, 2.500 procesos que se ejecutaron desde inicio hasta fin. Y hay dos tipos de log acá, ¿no? Ahí están todos los 2.500 que aparecen en la parte superior, con los tiempos distintos, algunos se demoran más, otros se demoran menos.
y hay unos que tienen 5, algunos eventos log o casos se llaman, casos de un caso desde que comienza hasta que termina, y algunos que tienen 5, que tienen 7, se fijan, ¿no? Entonces 5, 7, 5, 7, y todos tienen, el que tiene 5, fíjense, dice production order, formal verification of invoice, invoice registration, trigger payment, y el que tiene 7 también, ¿ve? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay unos con 5 y otros con 7. ¿Eh? Ese que está acá, por ejemplo, está aquí, etcétera, etcétera. Entonces, estos son 2.500 casos que se obtuvieron de una base de datos. Voy a hacer un poquito de estadística. Voy a hacer una frase que se llama process mining. Lo que sé hasta ahora, y que tengo 2.500 casos, donde hay unos con 5 y hay unos con 7. Eso es lo que sé, ¿no? Voy a hacer un poquito de estadística, ¿no? Bueno, aquí puse todos los casos, ahí tengo los que tengo 7, y los que tienen 7 se le llamó acá, automáticamente le llamo variante 2, comenzó y finalizó, y ahí los tengo por duración, ¿no? El que duró más duró 6 días, etcétera, 7, y son los que de la variante 2, efectivamente, ¿no? Y aquí hay unos que duran 3 días y son de la variante 1 mezclado con la variante 2, etcétera, etcétera. Y por supuesto los que están acá abajo son más bien de la variante 1, ¿no? Son mayoritariamente la variante 1 porque tienen 5 tareas, ¿no? Bueno, tengo otro tipo de estadística, el número de actividades por tiempo, duración de cada caso. Esto es interesante también porque la duración de cada caso no es lo que uno se imagina que son distribuciones así normales, ¿no? Estos son multidistribuidas, ¿no? Hay un montón de procesos que se distribuyen en el tiempo así, después viene otro grupo que se distribuye de esta manera, otro grupo yo quisiera saber por qué ocurre eso. Ya hay muy pocos que se demoran mucho, ¿no? Bueno, luego puedo ir a las actividades, ¿no? Aquí tengo todas las actividades, lo que se repite, cuál es la que más se repite, lo que se demora en esa actividad, la actividad que más se demora es trigger payment, y ahí está la duración, el rango de duración, y también puedo ir elemento a elemento, haciendo elemento a elemento de lo que ha ocurrido, ¿no? Voy a tratar de que este event log, este análisis básico del event log, que solamente me permitió descubrir que hay 2 variantes, hay una variante que tiene 5 eventos, hay otra variante que tiene 7 eventos que se distribuyen de determinada manera. Eso es lo que sé hasta ahora, pero no conozco el cómo, entre comillas, se ha ejecutado. Y esto es lo que se llama el descubrimiento del flujo, ¿eh? O también se le llama process mining, ¿no? Esto es parte del process mining, pero nos falta una etapa esencial. Esto lo hizo automáticamente, ¿no? Automáticamente descubrió que están las 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay casos, acá se dividen 1.764 casos acá, 736 casos para acá, ¿no? Por lo tanto, esto eventualmente no es paralelo, ¿no? Sino que más bien o se va por acá o se va por allá, ¿no? Yo puedo animar esto para ver cómo funcionó el tiempo, ¿no? Aquí lo puedo animar para ver cómo funcionó en el tiempo, ¿no? Vamos a hacer más rápido. Acá abajo, acá al lado derecho, yo tengo fechas, ¿no? De cómo fue funcionando esto en el tiempo. Ahí puedo revisar cómo fue funcionando esto en el tiempo, dónde se acumuló cuellos de botella. Eso que está ahí, por ejemplo, significa que aquí hay que está procesada, simultáneamente aquí hay 2, etcétera, etcétera. ¿No? Y más que la animación, aquí lo importante es que yo descubrí el proceso que se ejecutó, ¿no? Este proceso puede ser mucho más complicado. Yo descubrí un proceso, ¿no? Eso es lo interesante de esto, ¿no? Bien, ahora que yo descubrí el proceso, que fue un análisis teórico de la base de datos
O sea, yo tomé las bases de datos, me senté en el computador, no le pregunté a nadie, y descubrí esto. ¿Mm? Hice un análisis donde están los cuellos de botella, y ahora me voy a ir entonces al proceso a hacer preguntas. Y voy a preguntar, ¿no es cierto? Tengo que cambiar. Sí, Pedro, creo que se te cortó el audio. Ya, ahí. Ahí. Ahí sí, ya, entonces, mire, acá tengo los 7 eventos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, eso que es 7. Ahí tengo los 7. Y ahí tengo los tiempos que los capturé, del software, del process mining. Entonces, a lo mejor ustedes no lo alcanzan a ver seguramente, pero eso es lo que ocurre, ¿no? Viene para acá, ¿no? Yo esto voy a ver acá, voy a ver cómo funciona, ¿no? Eventualmente aquí tengo que elegir, funciona para allá, y otras veces me da el camino por el otro lado, ¿no? Esto es lo que yo descubrí. Lo pasé a un modelo formal que lo puede entender cualquier persona. Voy a ir a la empresa, me voy a ir al proceso donde trabaja la gente y le voy a preguntar, mire, así funciona esto, ¿ah? Así funciona esto, mire, ¿ah? Aquí está la empresa, hay 3 tipos de puestos, este puesto accounting ejecuta esta tarea y esta tarea, que yo fue la que descubrí, el puesto sales ejecuta esta tarea, el puesto director ejecuta esta tarea. Lo descubrí, no de la base de datos porque es muy difícil, pero lo intuí de la base de datos, pero lo confirmé en el mundo real, en el proceso real. Me fui con un preproceso, ¿ah? Y con los tiempos, o sea, nadie me puede engañar con los tiempos, yo los conocí de las bases de datos. Y aquí hay una regla incluso que yo descubrí que menos $50.000 se hace por acá y más de 5.000 euros se va por acá, ¿no? Y el 70% eso lo descubrí de la base de datos se va por acá y el 30% se va por acá. Eso lo descubrí. Lo descubrí y lo confirmé. Esto es lo que se llama el modelo as is, el modelo tal como es, ¿no? Esto es un modelo as is, que lo descubrí usando 2 cosas, ¿no? Las bases de datos, que nadie me engañó con eso, entre comillas, y lo descubrí de una consulta que yo hice en el mundo, en proceso real, conversando con la gente que trabaja ahí. Ahora, esto que está acá, yo descubrí otras cosas, que esta tarea, ahí hay una persona, significa que esta tarea es una tarea de usuario, es un usuario que verificó formalmente, o sea, alguien interactuó, se registró, es una interacción también de un usuario, se emitió la factura, se liberó la factura también de un usuario que interactuó con un computador, con un sistema, y se gatilló el pago también. Ahora, yo voy a mejorar esto. ¿Sabe cómo lo voy a mejorar? Mire, primero, esta regla, a lo mejor, yo puedo automatizar, ¿eh? Por ejemplo, esta release invoice, eventualmente ser automática, no tiene para qué hacer una persona, puede ser automática. Aquí para la decisión de esto y esto, esta decisión, si se va por este lado o se va por este lado, también podría ser automático, ¿no? También podría ser automático. Y yo genero entonces un to be. Y aquí tengo un proceso, entre comillas, digitalizado, ¿no? Tengo una verificación formal que la sigue haciendo una persona. Esta invoice classification va a ser una regla de decisión automática. Esta release invoice va a ser una tarea automática completamente. Y pasé entonces de demorarme 6 horas a demorarme 2 horas. Eventual promedio, 1 hora, esto, si se va por acá son 6, pero si se va por acá son 3 horas solamente. O sea, reduje radicalmente con la automatización, radicalmente. Y para poder hacer esto yo necesito tecnología.
para poder implementar esto. Esto es un modelo teórico que yo quiero implementarlo y requiero tecnología moderna de microservicios, cloud y blockchains. Son tecnologías que yo requiero para poder implementar esta solución. Otra cosa interesante que quiero mostrar, que este Invoice Classification es una regla de decisión que está acá. De hecho, ahí está la regla de decisión. Si ocurre esto, esto y esto, entonces tal decisión es una regla automática. Yo la diseño y automáticamente después se ejecuta. O sea, entonces yo mantengo el control de lo que va ocurriendo y digitalizo de manera sistemática y digitalizo de manera controlada, y no en desorden. Ahora voy a volver entonces al paso anterior. Me voy a cambiar nuevamente, que siempre se me olvida, Stop Sharing, y me voy a pasar al paso anterior. El paso anterior, aquí está. Aquí estamos en este paso anterior. Y aquí yo con esto voy a terminar. Y lo que hice fue mostrar entonces cómo hice análisis de las bases, a partir de las bases de datos del paso 5, generé un modelo inicial, ese modelo lo confronté con la realidad, lo mejoré, crear un modelo tal cual es, y luego lo optimicé, ¿no? Y ese modelo optimizado es el que ahora voy a implementar con tecnologías modernas basadas en el concepto de microservicio y con tecnología cloud y tecnología blockchain en particular, ¿no? Y eso es lo que yo quería presentar. Todo esto, para terminar y darle el paso a Cristian y a Miguel, todo esto está contenido en varios cursos y en un diploma, y yo lo hemos enseñado varias veces, muchos años, la verdad. Y no es algo que está bastante probado, ¿no? Bueno, y eso es lo que... Y ahora entonces le doy el paso a Cristian y a Miguel con lo que sigue, ¿no? Si hay preguntas me las pueden hacer por WhatsApp y yo voy tratando de contestar. Ahora tengo que generar ahora espérense, tengo que stop sharing, ¿no? Listo. Ahí está, Cristian, Miguel. Sí, muchas gracias. Ahí le voy a pedir a Marcela si nos ayuda para poder compartir. Ya, Cristian. Ya estamos, y ahora Miguel. Bueno, muy bien. Perdón, que esta es la pregunta de los últimos 9 meses, si se está viendo mi pantalla, ¿cierto? Ahora no, Cristian. Se ve que no la veo. Ahí me dejó de compartir, Marcela. No sé si... A ver. Ya, Cristian. Bien. Sí, perfecto. Ahí sí. Bueno, buenas tardes a todos. Quisiera partir de la reflexión que estaba haciendo Sigfredo hace un momento. Él hablaba del Real Time Enterprise y creo que esto viene muy de la mano con lo que está pasando. En la industria de los sistemas, en la industria de las economías como la que vivimos, siempre se dice que hay desafíos que uno no elige. Y lamentablemente este 2020 que acaba de terminar, con toda la pandemia, fue una prueba para todos, ¿no? Yo digo y que el mundo se puso en modalidad online, de haber estado, y ahí les compartía un data point, de haber estado en 2019, donde Forrester veía que 85% de las empresas consideraban que la transformación digital era un deseable. Pasamos sin escalas a que todo el mundo comenzó a digitalizar sus procesos porque era la única manera de poder tener una empresa
activa y pudiendo producir. Entonces los procesos digitales que estuvo describiendo Sigfredo, él hablaba del primer piso de la organización, mencionaba los procesos del CRM, del ERP, de supply chain, pero hay muchísimos otros como el e-commerce. Todo eso se tuvo que digitalizar en tiempo que fue récord para la industria a la fecha, ¿no es cierto? Ahora, el premio para las empresas creo que ha sido que han tenido un rol social porque han permitido a muchos ciudadanos poder setear esquemas de educación a distancia, telemedicina, habilitar ecosistemas de entretenimiento, ecosistemas de investigación en tiempos que realmente fueron impresionantes. ¿Qué trajo esto aparejado? Que IDC, por ejemplo, ya para la consultora que hace análisis a nivel mundial, ya verifica que para el año 2022 se esperaría que todo el Producto Bruto Mundial esté basado en procesos digitales. Nuevamente, estas son cifras que hace no mucho tiempo, ¿sí? Así que este es un contexto y los procesos, todo lo que estuvimos viendo de BPM son claves para lograr esa interoperabilidad. Ahora, algo que me gustaría compartirles es, toda esta digitalización siempre trae aparejado nuevas expectativas y todos los que estamos aquí seguramente somos, sido usuarios digitales de alguna entidad y hay nuevas demandas. Entonces, ¿cuáles son estas demandas nuevas? Primero, y todas conjugadas al mismo tiempo, es conóceme mejor. Los clientes de cualquier servicio ya exigen que con cada interacción haya una memoria por parte del prestador del servicio de todo lo que se fue haciendo, ¿sí? ¿Qué elegí? ¿Por qué lo elegí? Combinado con qué elegí si fuera el caso de un e-commerce. El segundo aspecto es ayúdame rápido. Hay una instantaneidad en estas relaciones digitales donde todos queremos que si hicimos una solicitud se nos responda en tiempos muy breves, en plazo y en calidad. Y el tercero tiene que ver con el sorpréndeme siempre. Queremos procesos digitales que a su vez sean simples, llamen la atención y que no nos resten mucho tiempo de nuestra día a día. Todo esto conjugado ha hecho que los procesos y la evolución de estos procesos en cada una de las organizaciones tenga que estar siendo revisitado permanentemente. Por eso, lo que nos comentaba Sigfredo, de estar midiendo, de ver que no haya procesos que tomen mucho más tiempo del necesario, o si hay desvíos, alertarlos previamente, empieza a ser cada vez de mucha mayor prioridad. ¿Cuál es el premio nuevamente de esto? Normalmente un cliente que exige que en todos los canales digitales la interacción sea consistente, por cada canal que vamos sumando, que es consistente con el anterior, la encuestadora ForeSee considera que va a subir la empresa un 4% aproximadamente en los niveles de satisfacción de un cliente y en un 4% también la capacidad o la elección de compra futura nuevamente a través del mismo proveedor. Esto, imagínense si nosotros somos 2 o 3 canales que comienzan a interoperar en forma consistente con el mismo proceso, realmente hace una diferencia. Y ha sido gran parte del desafío que han tenido todas las industrias durante este año que está terminando, o que ya terminó en realidad, y este que está empezando que todavía nos queda bastante tiempo de confinamiento, ¿no? Dicho eso, me gustaría comentarles con Miguel 4 capacidades que van a tener que tener estas empresas real time que tienen a este cliente digital con estas demandas. La primera es ser data driven, esto es que sean empresas que los datos ayuden a tomar decisiones. La segunda es que tengan capacidades de transformarse. La tercera es que sean transparentes, escalables y al mismo tiempo sin fronteras, y ahí Miguel lo va a explicar claramente. Y finalmente, y como eje siempre de todo el propósito de cualquier empresa, es que esté centrada en los clientes y en su propósito. Partamos con la primera definición. ¿Qué es esto de data driven?
Imaginen ustedes que con toda la evolución de las tecnologías, los nuevos canales, todo el escenario que estamos viviendo, en menos de 10 años, podemos decir que una empresa hoy está administrando 175 veces mayor cantidad de información. Esto, sumado a este contexto que acabo de escribir y sumado a que además con el 5G, con el Internet de las cosas, esto va a seguir siendo exponencial y a nuevas dimensiones, hace que las empresas ya comiencen a estar preocupadas en cómo pueden recopilar, cómo pueden consolidar y cómo pueden sacarle partido a toda esta información que se está generando. Y esto tiene que ver no solo con los procesos internos, sino también con lo que nuestros usuarios, nuestros clientes están haciendo en cualquiera de los canales digitales. Suena simple, pero hoy es el gran desafío que tienen todas las organizaciones. Y al mismo tiempo, tienen que sumarle algo más, que es que ya las interacciones no es ver reactivamente qué pasó, sino que hay una demanda a poder ver proactivamente, esto es el Predictive Analytics, qué va a pasar. Por eso ustedes habrán escuchado todo el tema de Machine Learning, Artificial Intelligence, aplicado a poder sacar partido a estos datos con el fin de atender cada vez mejor a los clientes. Como dato, y para cerrar aquí en este punto, es seguro todos conocen PayPal. PayPal en 2015 se separó de eBay y a partir de ahí comenzó a hacer una estrategia basada en datos para llegar hoy a tener más de 300 millones de cuentas activas en el mercado de pagos, prevenir fraudes y sobre todo dar servicios financieros en forma universal en más de 100 países. La segunda capacidad que requieren las Real-Time Enterprise tiene que ver con la transformación. Y aquí lo mencionó al comienzo Sigfredo, los aspectos culturales de la organización cobran una vital importancia. Los procesos no vienen escritos en piedra y son parte, uno dice a veces, del ADN de la compañía, pero este ADN no es ni más ni menos que innovación. Entonces, hoy el desafío que se tiene para mantener todos estos procesos digitales tiene que ver con estar todo el tiempo innovando. Y hay un concepto que se está instaurando que es el innovar en 10x y no en 10%. Por 10% claramente a veces uno dice, vamos a mejorar 15-20% un proceso X de servicio, un proceso X de facturación de todo el volumen de cargos que se han hecho en el mes. Aquí estamos hablando, cuando decimos 10X, es a transformar, a hacer algo distinto, ir al core de ese proceso y repensarlo. Cuando uno pone, en vez de 10%, ir a mejorarlo en 10 veces más, obligadamente tiene que repensar la estructura inicial de cómo fue construido. Esto para nosotros siempre es clave porque no es todo tecnología un proceso, sino que tiene que ver con esta ideación. Si a Henry Ford, que fue uno de los creadores de los primeros vehículos, él decía, si me hubieran preguntado qué me pedía la gente, le hubiera hecho caballos más rápidos. Y esto tiene que ver con esta capacidad de reinvención. Entonces, un mensaje que le quiero dejar, que vemos nosotros en el diplomado, es todo este proceso de todas las etapas que atraviesa una organización, de cómo se tiene que reinventar, cómo armar los centros de excelencia, cómo definir con el equipo de negocio las prioridades, cómo ir liberando y haciendo en forma ágil nuevos desarrollos. Te muteaste, Cristian. Perdón, ahí sí. Todo esto que charlábamos de ir probando hipótesis en pos de ir mejorando para atender mejor a nuestros clientes, es parte de lo que vemos en el curso. Así que, sin más, le voy a dar la palabra a Miguel para que pueda continuar dándole también aspectos relevantes de esta Real-Time Enterprise. Gracias, Cristian. Y pasando al tercer punto que menciona Cristian de las Real-Time Enterprises, por favor me avisan si escuchan bien. He Sí. tenido algún problema de internet hoy día, así que porque no es necesario darme como presentador, Sí. dejar más a Cristian. Entonces, como
como último punto de la transparencia, escalabilidad y sin fronteras. Marcela, no sé si le puedes Sí. dejar a Cristian el Perfecto, sí. rol de... Lo voy a hacer, lo voy a extraer como... Ningún problema. Gracias, Marcela. Ya, profesor, estamos listos. Muchas gracias. Entonces, la transparencia y seguridad son vistos como los activos principales de los procesos de las organizaciones y absolutamente necesarios en la automatización de procesos. Ya veíamos el ejemplo de Sigifredo del tema de trazabilidad, de claro, cuando uno automatiza procesos y tiene una cantidad de datos y uno empieza a aumentar el throughput, digamos, de los procesos y es clave tener esa trazabilidad. Y en ese sentido aprovecho de mencionar cosas específicas de blockchain, que al final es mi especialidad, tiene la verdad un potencial bastante grande, agregando además características de inmutabilidad y obviamente además una tecnología ya por aplicaciones que ustedes ya conocen como Bitcoin, etcétera, que efectivamente no tiene fronteras, con algunos pros y contras, pero no voy a entrar en detalle de eso. Es por eso que esta tecnología blockchain está teniendo especial importancia en aplicaciones, por ejemplo, de cadenas logísticas o en la misma finanza, donde interactúan muchas contrapartes que no se conocen, que no tienen confianza entre ellos. Y para operar, obviamente, se nos requiere generar esa confianza. Blockchain permite eso. Y de hecho, este ejemplo es excelente como para analizar un caso de Business Process Engineering, aplicando o apalancándose de tecnologías blockchain, Internet of Things y cloud, en los cuales cuando tú combinas estas tres tecnologías, logras una trazabilidad y automatización de muchos procesos, incluyendo que se gatillen pagos automáticos, bajo ciertos escenarios, incluso hoy en día hay aplicaciones que ya están en etapa de piloto, de pago de seguros, por ejemplo, en el caso de que se superen ciertas temperaturas cuando uno traslada víveres que requieren estar a no más de una temperatura límite. Entonces se gatillan pagos automáticos de seguros en caso de que se superen esas temperaturas dentro de los containers en los que se trasladan. Entonces, nuevamente, solo como para cerrar este punto de transparencia y escalabilidad, la transparencia es clave, la trazabilidad es clave en esta automatización de procesos. Obviamente que sea escalable porque uno busca siempre aumentar el throughput de nuestros procesos. Y con eso paso ya al cuarto punto del Libertad Enterprise, que es centrarse en el cliente y el generar valor para el cliente final tiene que estar siempre como centro para la revisión y automatización de procesos, ¿ya? Y esto es con el fin justamente de evitar implementaciones innecesarias de las tecnologías. Muchas veces uno invierte tiempo en ciertas automatizaciones o en ciertos aspectos de los procesos y resulta que al final el valor entregado en esa automatización es muy bajo para el cliente. Entonces al final el retorno de la inversión es bastante bajo. Blockchain tuvo mucho de eso, de hecho, en los últimos años, debido al hype o el boom que tuvo la tecnología, en especial cuando Bitcoin tuvo una escalada de precios por ahí hace unos 2-3 años atrás, que llegó a los 20.000, ahora ya está en los 38.000 por Bitcoin. Y muchas aplicaciones fueron desarrolladas con blockchain, en donde la tecnología, la verdad, no entregaba ningún valor agregado al cliente y terminaba siendo solo una aplicación cara sobre una tecnología de moda, ¿ya? Pero es justamente por eso, porque no estaba centrada en el cliente y no se estaba generando el valor agregado que el cliente busca apalancándose en esta tecnología. Y recién ahora, de hecho, se están viendo aplicaciones, digamos, más concretas que generan un real valor para el cliente final por la tecnología de blockchain. Pero, ¿cómo podemos acelerar la transformación con esta tecnología? Que es el siguiente punto que vamos a ver. Y es que básicamente el llamado que quisiera, o quizás el punto que quisiera que se lleven ahora es que deben conocer los conceptos básicos detrás de la tecnología para entender el valor agregado que les puede dar a su negocio
o proceso, ¿ya? Y poder superar los desafíos que estas tecnologías presentan, dada la complejidad que tienen, si no son tecnologías fáciles. En el caso de, digamos, voy no a hacer el centro en blockchain porque es mi especialidad, pero en el caso de blockchain existen algunos marcos de trabajo, de hecho, hoy en día que permiten diferenciar los casos de uso en los que la tecnología agrega valor y en cuáles no, ¿ya? Y además se debe entender qué tipo, por ejemplo, voy a cosas puntuales, qué tipo de plataforma quiero utilizar en blockchain, pública, privada, híbrida, qué algoritmos de consenso son los adecuados para el caso de negocio que yo estoy tratando de resolver, y saber qué partes del proceso se pueden implementar en un contrato inteligente y cómo se puede integrar esta tecnología con otras tecnologías, porque ahí es donde de hecho se genera el mayor valor agregado la mayoría de las veces, cuando combinamos varias de estas tecnologías para generar un resultado, ¿ya? Entonces, para que la tecnología funcione como un habilitador, un acelerador de la transformación, y sea una palanca para nuestra revisión de procesos, el BP, Business Process Engineering, es que deben comprender esos conceptos básicos de cómo funcionan las tecnologías, ¿ya? Cada una de esas tecnologías en particular. Y eso nos lleva como a la última pregunta, pero ¿por qué nos vemos forzados a pensar en transformación digital? Y esto es porque hubo un cambio de paradigma, ¿ya? La revolución industrial de ahora es gobernada por los datos. Ahí Cristian ya me cuelgo de algunas cosas que él dijo del tema del Center of Premium. Toda esta revolución viene por los datos, ¿verdad? Hay mayor velocidad de procesamiento, hay mayor capacidad de guardar, de almacenamiento de datos, y hay mayor cantidad de datos disponibles, ya sea porque todos estamos en nuestro celular, tenemos al menos 2, 3 dispositivos, computador, celular, iPad o cualquier tablet. Entonces, esto ha bajado mucho el costo de la tecnología y ha acelerado la democratización de la tecnología. Como consecuencia de estos avances tecnológicos, entonces, que básicamente están integrando distintas disciplinas y la sociedad, han generado cambios profundos en la forma en que el mundo funciona, ¿ya? Generando la necesidad de adaptación de las empresas. Entonces, la tecnología nos obliga a las empresas a revisar su manera de operar y debe siempre tener como centro a las personas, decisión y cultura, y como habilitador la tecnología. Entonces, estas tecnologías han cambiado cómo las personas trabajan, ¿verdad? Creando espacios de colaboración virtuales, permitiendo a los negocios atender mejor a sus consumidores, ¿verdad? Cómo las personas viven, hoy más que nunca, en la velocidad, ¿verdad?, del acceso, lo que buscan las personas. Eso ha cambiado respecto a antiguamente, que uno no buscaba velocidad, uno no buscaba el ahora ya. Eh, Ahora todos buscan el ahora ya. Llevando innovaciones a distintos puntos, ¿verdad? Inteligentes, pues, para producir bienes, ¿verdad? Lo que ya están hablando mucho de temas de servicios para ciudadanos en ciudades inteligentes, o llevándonos a innovaciones como la medicina predictiva, chatbots, o por ejemplo nuevas experiencias en eventos masivos con transmisión en vivo e información actualizada con 5G junto con soluciones de gaming. Entonces, eso es lo que quería comentarles como para cerrar, es están las tecnologías como palanca, hay que conocer eso sí los conceptos básicos detrás para que logremos incorporar esas tecnologías de buena manera y que sirvan esa transformación de los procesos o esa automatización o revisión de procesos que nos sirva también para entregar el valor agregado al cliente. Muchas gracias. Sí, te paso la palabra. Ahora sí estoy desmuteado. Yo tengo algunas consultas o comentarios, pero no sé si hay alguien que tenga tenga alguna consulta que hacer o algo eh, que, que comentar para que la pueda hacer ahí. Yo la voy viendo y la puedo contestar. Mira, mi consulta es,
Claro, lo de blockchain es súper interesante para resolver un problema súper grave en el tema de los procesos. Entonces, ahí donde va mi pregunta, que el problema grave es cómo conecto yo distintos procesos, no solamente distintas empresas, que ya es más serio, ¿no? ¿Cómo conecto yo dentro de distintas empresas? Porque en realidad aquí se trata de conectar redes de producción, entre comillas, ¿no? Redes de servicio, ¿no? Que traspasan empresas, traspasan organizaciones. Entonces, la pregunta mía es, esto también nos serviría para conectar dentro de la empresa, supongo, ¿no? Esa yo no sé cuál es la experiencia que tú tienes. Sí sirve, pero yo te diría que el valor agregado es bastante más bajo para el costo que hoy día tiene implementar estas tecnologías. Hay que pensar que blockchain es una tecnología súper nueva, existen muy pocos programadores en relación a tecnologías tradicionales. Entonces el costo es bastante alto. Entonces, si bien te sirve para conectar o aplicarlo solo a procesos internos, yo te diría que la verdad es que donde te entrega mayor valor esta tecnología es cuando tú unes a distintas contrapartes y en especial cuando son distintas contrapartes con baja confianza, porque tú a través de algoritmos de consenso automatizas el validar transacciones y automatizas a través de contratos inteligentes que se generen actividades automáticas, entonces, o se gatillen procesos automáticos, ¿ya? Como pago o alguna otra cosa que quisiera limpiar. Entonces yo te diría que ese es el caso de uso donde agrega mayor valor. Cuando yo integro partes que no tienen confianza y por eso las finanzas ha sido una de las grandes aplicaciones del blockchain, en donde tú generalmente conectas gente que no se conocen y que tienen algún negocio entre ellos y se tienen que liquidar y transar bienes. O como ponía ejemplo, por ejemplo, cadenas logísticas, donde tienen un gallo en China que te manda algo, que pasa por un proveedor intermedio, etcétera, etcétera. Ya, oye, ahí también en la misma, ahí tengo una pregunta que están haciendo aquí. El, eh, Esto está orientado, blockchain está orientado a conectar partes entre organizaciones, entre comillas, distintas, y está orientado a la seguridad. Eso es lo que yo entiendo, ¿no? Me refiero que a la seguridad, porque hay otro problema que se da al conectar procesos, que es el problema lógico. O sea, si llega una instancia y se vuelve a llegar a una instancia que no es la anterior, etcétera, ese es un problema que también se estudia en el tema de procesos. No está Sí. orientado a la lógica, me imagino, ¿no? Sino que está orientado al tema de la seguridad. Mira, hay bastante. Blockchain básicamente es una tecnología no es una tecnología tan nueva, la verdad, porque o sea, combina puras tecnologías que ya existen hace bastante tiempo. Blockchain es una base de datos distribuida, punto uno. Segundo, tiene métodos criptográficos para poder darle, digamos, otorgar, digamos, la lectura de la información a la gente que corresponde y la que no puede sencillamente. Y además tiene algoritmos de consenso que son los que permiten que interactúen distintas partes, ¿verdad? Sin que tengan confianza. Estos algoritmos son los que se encargan de darte el ok de cuando tienes que pasar de un estado a otro, ¿ya? En algún proceso en particular. Y a esto se agrega una cuarta característica que son los contratos inteligentes que te permiten programar flujos o procesos dentro de esta cadena, ¿ya? Entonces, la seguridad, sí, efectivamente, por los temas criptográficos que tiene, es una de las aplicaciones del blockchain, pero yo te diría que tú en verdad blockchain lo puedes aplicar cuando necesitas cualquiera de esas todas las tecnologías que yo te dije. Lo que pasa es que ahí tienes que siempre probar qué otra tecnología te da esa misma característica. Ahora, cuando combinas las cuatro, claramente es la tecnología a aplicar. Entonces, por eso hay algunos marcos de trabajo que incluso te van guiando con algunas preguntas sobre, oye, hay actores que no tengan confianza dentro del proceso que quieren implementar. Segundo, todos los acuerdos son estables en el tiempo, porque también si van cambiando los acuerdos, no es fácil ir y reprogramar lo que tienes en un contrato inteligente, esta información pública y abierta. Entonces, hay distintos, por eso hay frameworks bien interesantes que te permiten primero evaluar si la tecnología blockchain es la que corresponde aplicar para tu caso de negocio, ¿no? Ajá. Oye, Sí, bueno, ahí ahí, Sigfredo solo quería. ¿sí? Ah, perdón. No, quería complementar lo que tú estás comentando de la interoperabilidad entre procesos. Esto puede ser
tanto interno como externo y entre múltiples empresas, es lo que ahora está muy en boga, que son los ecosistemas, ¿no? Los Claro, ecosistemas digitales. Entonces, tanto BPM como el cloud son aceleradores porque plantean en nubes públicas el hecho que las compañías puedan, a través no quiero irme en temas muy técnicos, pero de APIs, a eso se le llama la apificación, exponer funciones de proceso que conversan entre sí. Y esto te permite, por ejemplo, hoy que haya empresas de telecomunicaciones haciendo ecosistemas de cooperación con empresas financieras, ¿no? Entonces, detrás y de fondo siempre hay un proceso, detrás y de fondo se sigue a través de estas APIs que son los puertos de entrada, todo el control, llevando temas de seguridad y trazabilidad durante todo ese proceso, ¿no? claro, ahí se Y complementa ahí, con lo que decía, lo que decía Miguel. Oye, no, lo encuentro súper exacto. interesante, lo encuentro fantástico, ¿no? ¿Cómo lo hacemos para que esto se aplique masivamente en Chile? Eso siempre me preocupa. Bueno, no, a ver, solo comentarles que Chile siempre ha sido pionero en tomar nuevas tecnologías. Claramente hay países en Latinoamérica, para hablar de casos cercanos como Brasil y México, que por su economía de escala a veces tienen más espacio para aplicar algunos casos de uso, pero yo siempre, y lo hablábamos en el diplomado, con los participantes, a veces en Chile somos muy autocríticos de lo que hacemos, pero yo creo que hay empresas que están innovando no por nada, ustedes saben, la mayoría de los cloud providers, los hyperscalers, eh, la mayoría tienen un centro de datos aquí en Chile. Entonces, soy positivo en esa proyección, ¿sí? Y bueno, en el diplomado podemos charlar mucho de estos casos de uso que están ocurriendo aquí, pero hay buenas noticias, te diría. Ah, qué bien, bueno, ojalá que se cumpla eso. Sí, por Vamos a supuesto. hacer maravilla con esto. Oye, bueno, eso ya yo creo que estamos en la hora. Eh, bueno, nos queda pendiente varios temas. Me gusta conversar de esto y me gustaría mostrarles el tema de los microservicios, el tema, por lo menos a mí me ha fascinado también, el tema de cómo empezar con procesos vía API, que ustedes mencionaron APIs también, y cómo esas APIs pueden ser conectadas a estos workflows, eh, y, y que son, y que son cosas inteligentes, ¿no? Son APIs que trabajan asincrónicamente, y que son fáciles de implementar más encima. Una cosa del otro mundo, que con una mínima capacidad técnica se mantiene el control del proceso, en base a esta idea de software chiquitito empaquetado, ¿no? Que son cosas chiquititas que tú vas empaquetando y vas controlando. Y lo encuentro fantástico. Eso lo podríamos ver en algún momento que tiene automatización. A lo mejor podríamos preparar algo. Se me ocurre con el tema de la automatización. Yo podría mostrar un caso también de cómo automatizar con esta tecnología. Y a ver si lo conectamos con el tema técnico, más bien técnico de cloud y blockchain. Podríamos hacer un caso de uso. Sí, no, definitivamente, y solo complementarte, una de las grandes ventajas del cloud es la disponibilidad en tiempo casi inmediato del servicio. Entonces, estos temas como blockchain, BPM, hoy están en plataformas cloud, y así como para alguien le es natural habilitar una cuenta de correo electrónico y le parece que es instantáneo que se la provisione, que se la activen en el momento que se pide. La gran ventaja del cloud es que ha democratizado muchos servicios digitales a gran escala, y lo que hoy se publica en Estados Unidos, en cualquiera de los hyperscalers, lo puedes tener disponible en Chile. Entonces, esto ha sido la benzina, diría yo, para muchas startups, porque comienzan a trabajar con tecnología de punta a costos muy accesibles, porque el modelo del pago por uso es clave. Entonces, si tengo pocas instancias de este proceso que se ejecutan, pago menos. Si tengo millones, como en estos casos de grandes economías, pagaré en forma proporcional. Así que sí, La definitivamente, escalabilidad al final y flexibilidad que te entregas. Claro, definitivamente. Sí. claro.
Bueno, chicos, un gusto de haber conversado con ustedes, me alegro mucho. Cristian, Miguel. Así que bueno, nos estamos viendo en otra oportunidad. Pues, ¿eh? Seguimos en contacto. Muchas gracias. ¿Eh? Gracias No, por la gracias. invitación, Sigfredo. Ya, Y muchas gracias, profesores, y muchas gracias también a todas las personas que nos acompañaron hoy día. Nos vemos en el próximo. ya, Hasta luego. Marcela.